de la mañana avanzamos con más información en Marandúa Noticias y hasta ahora vamos a hablar de ese trabajo que realiza el Comité Internacional de la Cruz Roja y ese reporte que hacen de lo que hay en cifras registrado en este primer semestre del año 2022 en los departamentos de Huila, Meta, Caquetá, Putumayo y Guaviare. Vamos a saludar hasta ahora al jefe de la oficina en estos departamentos, Andrea Zafreta. Muy buenos días, Andrea, y bienvenido a Marandúa. Muy buenos días y muchas gracias otra vez por el espacio que Marandúa nos brinda. Bueno, pues ustedes hoy están socializando unas cifras muy importantes en lo que tienen que ver con ese papel que hacen ustedes de acompañando todo el tema y el carácter humanitario en nuestro país y especialmente en estos departamentos. ¿Cómo nos fue en este primer semestre? Sí, efectivamente, el Comité Internacional de la Cruz Roja, como entidad humanitaria, está acá para recordar cuáles son las afectaciones generadas por los conflictos armados que se encuentran en el país. Si se acuerdan, la última vez que estuvimos acá, estuvimos hablando del balance de lo que nosotros registramos en el año 2021. Sí. Obviamente nuestro monitoreo, nuestro trabajo en apoyo a las víctimas y a las personas afectadas sigue a lo largo del nuevo año y claramente los números no son positivos. Claro, nosotros no estamos acá para ser catastrofistas o que es simplemente para recordar que los conflictos siguen activos en Colombia y están generando consecuencias humanitarias. Y las cifras, si la aterrizamos no solo a nivel nacional, pero también a nuestros territorios, sobre todo por ciertos indicadores, claramente son preocupantes. ¿Han ustedes indicado que se ha presentado de cierta manera un aumento en esa crisis humanitaria, por decirlo de alguna manera, especialmente en ciertos departamentos con el tema de las afectaciones por artefactos explosivos? Sí, esta es una de las afectaciones mayores que está golpeando nuestra región. Bueno, yo otra vez me siento muy ya acogido muy por regional, no, está bien, región, está bien. Así que, es importante. La región del Meta y del Guaviare, sí, que son las regiones donde el Comité Internacional de la Cruz Roja está más activo, hemos registrado en lo que viene del primer semestre del año 2022 ya 32 ataques o digamos víctimas del artefactos explosivos, sean minas antipersonales, sean artefactos explosivos lanzados o de detonación remota. Y a nosotros nos preocupa mucho el número si lo comparamos, por ejemplo, con lo que venía en 2021. En todo 2021, para la misma región, registramos 28 personas afectadas, mientras este año, en el primer semestre, ya van 27. Son 32. Van 32, efectivamente, y 27 en el Meta y 5 en el Guaviare. Además, lo que nos preocupa es que estas cifras no son completas, es decir, no son las que que se pueden encontrar a nivel nacional, sino las que manejamos nosotros directamente como Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces, probablemente hay más personas afectadas que nosotros no conocemos. ¿Cuál es la población más afectada en este caso? Por lo que va en 2022, sigue la tendencia del 2021 y la población más afectada es la población civil. Sobre los 377 eventos reportados, no eventos, sino víctimas reportadas, tenemos un 53% de las personas que son civiles. Hablamos de 199 personas afectadas. Y frente a esas modalidades, ese tipo de artefactos usados, no solo en la región, sino en toda la observación que ustedes hacen en el país, ¿cuáles son los más usados? Encontramos un poco de todo, la verdad, sea porque en el territorio sigue estando una contaminación por arma, llamámoslas así, de lo que fueron los antiguos artefactos explosivos o las minas que se encontraban en el territorio, pero también la instalación de nuevos artefactos explosivos, en particular los de detonación remota. Sí, frente a esas víctimas que quedaron también en departamentos como Putumayo, como Guaviare, como Caquetá, en el tema de las desapariciones, por ejemplo, que es otro de los flagelos que ustedes han venido, digamos, haciéndole seguimiento y observando cómo están este año las cifras. Para lo que es la primera parte del 2022, ya hemos registrado 61 casos a nivel nacional de nuevas desapariciones. Entonces estamos hablando ya de algo que se marca en los conflictos armados que actualmente están activos en el país. Para la región que cubrimos nosotros, desde San José del Guaviare, los números podrían parecer pequeños. Estamos hablando de dos nuevos casos documentados en el Meta y un nuevo caso en el Guaviare. Pero yo les invito simplemente a pensar estos números no como solo un caso. Nosotros estamos hablando de un caso más. Significa que afuera
hay una familia más que está sufriendo por la pérdida de la información de su ser querido. Significa un impacto que puede tener, puede propagarse por generaciones. No solo los familiares directamente afectados, sino los hijos, los nietos, y este es un problema en Colombia. Por eso nosotros siempre seguimos con nuestros llamados a los actores armados a tomar todas las precauciones para evitar que se den desapariciones y también para el buen manejo de los cadáveres, para permitir a las familias recuperar los restos humanos de sus seres queridos, porque es una cosa muy, muy importante frente al fenómeno de desaparición. ¿Han conocido ustedes, digan, de pronto no solo en la región, sino también a nivel nacional, casos de desplazamiento, que es otro también de las, digamos, acciones que ustedes acompañan? Efectivamente, los desplazamientos masivos han aumentado, así como los desplazamientos individuales. Si pensamos a las cifras del 2021, otra vez en el primer semestre casi han duplicado. En el 2021 habíamos registrado a nivel país y basándonos sobre los datos, de hecho, de la unidad de víctima, entonces hablamos de datos oficiales, se registraron más de 58.000 personas afectadas por desplazamiento. Y hablamos de desplazamiento masivo, simplemente. Por lo que viene del 2022, ya van más de 29.000 personas. Entonces, una tendencia en línea, sino en aumento. Porque también los datos de los desplazamientos individuales han aumentado. Y otra vez, reportando y basándose sobre los datos de la unidad de víctima, porque ahí no reportamos los desplazamientos que nosotros estamos, digamos, conociendo directamente, porque a menudo la actividad que hacemos es una orientación hacia la ruta estatal, porque obviamente el Estado tiene un rol y una responsabilidad de responder a las personas afectadas por desplazamiento. ¿Qué tan ligados, qué tan ligados siguen estando estos desplazamientos, ya sean masivos o individuales, con las presencias o la llegada de grupos armados? Están muy conectados con esto. De hecho, los datos que nosotros reportamos solo tienen en cuenta de los que son los desplazamientos causados por el conflicto armado. Es decir, nosotros como mandato tenemos un mandato específico de trabajar en respuesta a las afectaciones de los conflictos, y por eso aquellos desplazamientos que se han causado, por ejemplo, por la ola invernal, si queremos hablar de lo que son los fenómenos de la región, otros eventos catastróficos que no son de origen humana, pues en estos casos son datos que nosotros no reportamos en nuestro balance. Sí, señor. Pero aquí en la región, digamos, no tienen ese reporte de desplazamientos masivos, al menos en el departamento del Guaviare. No, aunque se hayan escuchado informaciones sobre desplazamientos, no tenemos reportado, por lo menos por nuestra base de datos interna, desplazamiento masivo. Hemos registrado, esto sí, muchos desplazamientos individuales, y retomo mis palabras del primer encuentro que tuvimos este año. Es un fenómeno que para la región sigue dándose gota a gota. No podemos entonces hablar de desplazamientos masivos, pero claro, si juntamos los números, ya vemos que el número de personas y de familias que se están moviendo es muy importante. Sí, señor, y aquí es importante esa cercanía. ¿Cómo siguen ustedes con ese trabajo con las comunidades, digamos, en territorio? Hemos visto que ustedes están, digamos, muy activos en el departamento del Guaviare particularmente. Nosotros seguimos moviéndonos en el territorio, estamos visitando comunidades siempre en las áreas donde estuvimos activos durante la primera parte del año, entonces muy fácil que nos vean movernos con nuestros carros, nuestros botes, ahora que los ríos lo permiten, por la zona del río Vaupés, por la zona del río Guaviare. Y Guayabero, que son las zonas donde más activos hemos estado. Pero sin embargo nosotros estamos haciendo una presencia regular en los municipios también de Calamar, y bueno, ya hace rato que nos vamos, esto lo tenemos que reconocer, a Miraflores, pero más por temas logísticos, y claramente acá en San José de Guaviare. De hecho, aprovecho este espacio también para informar a todos que el Comité Internacional de la Cruz Roja cambió de oficina, y ahora estamos en el Parque de la Vida. Es bastante visible gracias a nuestro emblema. Así que. ¿Qué tan difícil es llegar a esas zonas que usted nombra, por ejemplo, por el río Guayabero, Cachicamo, donde la gente, pues, de una u otra manera, cuando llegan entidades, pues no son tan receptibles, sino que tienen como esa barrera al llegar y al tratar de hablar con ustedes de muchos temas que les da miedo y que de pronto no quisieran reportar, pero lo quieren hacer?
Yo creo que ahí la confianza se basa sobre la misma historia del Comité Internacional de la Cruz Roja y la coherencia que siempre hemos tenido en estos lugares y en todo el mundo con nuestros principios. El hecho de ser una organización neutral, independiente e imparcial creo que nos ayuda mucho frente a la población civil que vive en área de conflicto a generar estos mecanismos de confianza que justamente les hace sentir libres de poderse expresar con nosotros. El hecho que nosotros no estamos reportando a ninguna otra entidad y que la información se queda bajo estricta confidencialidad apoya muchísimo nuestro trabajo y ahí estaremos siguiendo trabajando de esta manera. Y esa era mi siguiente pregunta, Andrea, recordarle a la gente qué tipo de pronto de situaciones atienden ustedes, esos canales que tienen en este momento disponibles para que acudan a ustedes. Sí, nosotros seguimos activos, como les decía antes, siguiendo nuestro mandato de respuesta a afectaciones directas por el conflicto armado. Tenemos varios programas, lo que les invitamos a las personas que quieran hablar con nosotros a acercarse a la oficina para conocer más. Sin embargo, la modalidad con la cual operamos siempre es primariamente escuchar las necesidades de las personas, las afectaciones de la persona y ver cómo orientar hacia rutas existentes, porque recordamos que el Estado tiene una responsabilidad de respuesta a las víctimas del conflicto, y si no hubiera la posibilidad para estas personas de poder acceder a estas rutas, ver cómo nosotros eventualmente podríamos apoyar a través de nuestros programas. Ya, muy bien, ahí está entonces lo que pasa y las cifras actuales de este primer semestre del año 2022, un aumento entonces en los casos de afectaciones por artefactos explosivos y también pues en desapariciones, aunque no es un tema para, digamos, que se disparen cifras, sí se sigue presentando y lo más preocupante es que puede haber un subregistro y es por eso que se invita también a las personas a denunciar. Pues Andrea, gracias por actualizarnos esas cifras tan importantes, sobre todo ese trabajo que ustedes hacen como Comité Internacional en el departamento del Guaviare y en esta región. Muchas gracias. Bueno, son las 7:37 de la mañana.